Hola, buen día. Mi nombre es Rosalía Vázquez Quintero y hoy les voy a hablar acerca de las mutaciones y la reparación del ADN. Para comenzar, definiremos a una mutación como cualquier cambio heredable en el material genético. Estas mutaciones generan fenotipos diferentes a los que normalmente se conocen en los organismos. Los efectos fenotípicos que pueden representar las mutaciones en el organismo pueden ser de tres tipos: benéficas, que le permitan desarrollar una adaptación a su medio; neutrales, sin ningún efecto; o perjudiciales, que pueden comprometer la supervivencia del organismo en su medio. Las mutaciones pueden presentarse en la línea germinal, que afectan a las células productoras de gametos, apareciendo gametos con mutaciones. Estos son los espermatozoides y óvulos, cuyas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen mayor importancia desde el punto de vista evolutivo. También pueden presentarse las mutaciones en células somáticas. Como consecuencia, aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo y que, a diferencia de las mutaciones en la línea germinal, estas no se transmiten a la siguiente generación. Existen diferentes niveles mutacionales dependiendo de la cantidad de material hereditario afectado. Tenemos a la mutación génica, que afecta a un solo gen; la cromosómica, que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes; y la genómica, que afecta a cromosomas completos. Ahora, ¿qué provoca específicamente estas mutaciones? Estas pueden ser espontáneas, es decir, producidas de forma normal, que resultan de anormalidades de los procesos biológicos, ya sea por errores durante la replicación, por lesiones o daños fortuitos en el ADN, o por elementos genéticos transponibles. Las mutaciones también pueden ser inducidas por agentes ambientales externos, conocidos como agentes mutagénicos, que pueden ser químicos, que incluyen sustancias como el ácido nitroso y el bromuro de etidio, o físicos, dentro de los que se destacan las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes. Dentro de las mutaciones génicas tenemos a la sustitución de bases, o también conocida como mutación puntual, donde se da el cambio o sustitución de una base por otra en el ADN, por lo que solo se ve afectado un par de bases nitrogenadas, como se observa en la imagen. Dentro de los posibles resultados, estas mutaciones pueden no tener ningún efecto en el aminoácido codificado debido a la degeneración del código genético, o si es que hubo algún efecto significativo, esto puede resultar ya sea en un incremento o disminución de la función de la proteína. Las mutaciones puntuales se clasifican en transiciones, donde el cambio sucede entre la misma clase de base nitrogenada, y transversiones, donde el cambio sucede entre diferentes clases de bases nitrogenadas, es decir, una purina puede ser sustituida por una pirimidina o viceversa. Por mencionar un ejemplo de mutación puntual, tenemos a la anemia falciforme, la alteración hematológica heredada más común a nivel mundial. Se caracteriza por la afectación morfológica de los eritrocitos debido a la alteración de la proteína normal de la hemoglobina. Esta enfermedad es causada por mutaciones puntuales en el gen que codifica para la subunidad beta de la hemoglobina, generando una variante alélica conocida como hemoglobina S, debido a la sustitución de adenina por timina, provocando la aparición de un residuo de valina en lugar de ácido glutámico. Esta sustitución de un aminoácido promueve la creación de un parche hidrofóbico adhesivo en la superficie de la proteína desoxigenada, formando polímeros intracelulares, con lo que el eritrocito adopta una forma alargada y pierde la elasticidad necesaria, por lo que estos se destruyen con facilidad. Los pacientes que padecen la enfermedad sufren de hemólisis crónica principalmente, asplenia funcional, crisis episódicas de dolor desencadenadas por eventos vaso-oclusivos y lesiones crónicas en diversos órganos, afectando predominantemente a individuos de origen africano. Existen otros tipos de mutaciones que cabe destacar, como la mutación supresora, donde el organismo sufre una primera mutación en su genotipo wild type o silvestre, modificando su fenotipo, que a su vez sufre otra mutación que hace que se restablezca el fenotipo original.
En cuanto a los mecanismos de reparación del ADN, las células cuentan con mecanismos complejos que vigilan la integridad del ADN, activando sistemas de reparación cuando hay errores de replicación. Estos mecanismos son diversos dependiendo del tipo de mutación y pueden ser de reparación directa o indirecta. En el caso de la reparación directa, esta es realizada por la acción de una única enzima capaz de reparar la lesión. En el caso de la indirecta, estos sistemas intervienen sobre el ADN durante la replicación, la transcripción o sobre hebras de ADN fragmentadas, como la reparación por apareamiento erróneo. Otro ejemplo de reparación indirecta es la reparación por escisión de bases, donde la base alterada es retirada del ADN por glicolasas. Después una endonucleasa elimina el resto del nucleótido, una exonucleasa degrada el corte y la ADN polimerasa repara el espacio y finalmente es sellado por una ligasa. Además, también existen mecanismos de reparación de quiebres en doble cadena, uno de los daños más severos en el ADN, así como reparación inducida del ADN donde el material genético sufre ataques masivos cuyos daños dispara mecanismos de respuesta inmediata en el ADN. Para finalizar, en cuanto a la anemia falciforme, a pesar de que ya existen diversos tratamientos, hoy en día el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas modificadas genéticamente representa una cura desprovista de efectos secundarios autoinmunes. Sin embargo, es una alternativa que se sigue estudiando.